Manufacturas Andinas S.A., una empresa que lleva más de 30 años en la producción de componentes tecnológicos en Colombia, enfrenta grandes retos debido al contexto político y macroeconómico del país. Puntualmente, Colombia presenta una desaceleración económica, una inflación alta, aunque en descenso al compararla con sus pares en la región, y una desindustrialización que ha afectado directamente el sector de la manufactura en la actualidad. Son factores que afectan directamente la producción y la competitividad de una empresa como Manufacturas S.A. Igualmente, la devaluación del peso, que viene siendo una tendencia regional al observar países como México, encarecen los insumos que la empresa necesita para su producción y operación. Y por otro lado, al hablar temas más políticos, reformas como la reforma tributaria no solo aumentan los impuestos a los sectores industriales, sino que también han eliminado muchas extensiones que le dan un alivio a empresas como Manufacturas Andina. En este orden de ideas y teniendo este contexto político y económico que vamos a ahondar más adelante, la empresa tiene que decidir si invertir en modernizar su tecnología y mejorar su infraestructura o no hacerlo, teniendo en cuenta que esta es una decisión clave para la sostenibilidad de la empresa y la competitividad futura en los próximos años, donde a este gobierno actual le quedan aún 2 años y donde no sabemos con prontitud qué tanto puede mejorar la economía y estos factores macroeconómicos en lo que queda de este gobierno y en el gobierno futuro. Ahora bien, en cuanto al análisis de coyuntura económica, nos gustaría empezar por un fenómeno importante. Es el fenómeno de la desindustrialización. ¿Esto qué es? Que la economía está tomando un rumbo hacia una economía de servicios. Esto lo podemos observar en el Índice de Producción Industrial para septiembre de 2024 publicado por el DANE. Allí vemos una contracción anual de 4.5%. Esta caída refleja desafíos estructurales como costos elevados de producción y baja competitividad, que se agravan en un contexto donde la demanda interna también muestra signos de desaceleración. Por otro lado, al analizar la balanza comercial, nos damos cuenta que en los últimos 10 años es evidente que las importaciones han superado a las exportaciones, afectando directamente la balanza. Esto subraya la necesidad de fortalecer las capacidades productivas locales para reducir la dependencia a bienes importados y mejorar la competitividad internacional. También debemos destacar que no solo las importaciones han superado a las exportaciones, sino que la tendencia de ambas es bajista. Por otro lado, en cuanto a la demanda interna y las exportaciones, el panorama económico en 2024 muestra una demanda interna debilitada, como lo evidencian los indicadores del pulso económico regional. Sectores clave como industria y comercio registran tendencias bajistas, lo que refleja una desaceleración general del consumo y la inversión, es decir, que la economía se está enfriando. La balanza cambiaria por sectores, por su lado, destaca una tendencia alcista en los movimientos netos de capital y en los flujos del sector real y gobierno, aunque estos todavía permanecen en terreno negativo. Esto sugiere que, aunque las condiciones de financiamiento externo están mejorando, el sector industrial aún enfrenta limitaciones significativas para alcanzar un equilibrio positivo. Aprovechar esta tendencia como un recurso estratégico podría ser clave para captar financiamiento que impulse la competitividad del sector manufacturero. En el ámbito externo, eventos internacionales como las elecciones de Donald Trump en el 2025 podrían intensificar las restricciones comerciales y encarecer los insumos importados. Esto limitaría aún más la capacidad de los productos colombianos para competir en mercados internacionales, especialmente en sectores manufacturados. Por su parte, las expectativas de inflación hasta 2026 publicadas por el Banco de la República, tomando en cuenta sus 5 mejores informantes, muestran una moderación gradual desde el 5.06% en 2024 al 3.35% en 2026. Aunque este descenso podría aliviar los costos en el mediano plazo, la inflación elevada en el corto plazo sigue siendo una barrera para la recuperación industrial. En cuanto a herramientas macroeconómicas clave, deberíamos hablar de los términos de intercambio, ya que juegan un papel muy importante en este contexto, ya que la competitividad del sector manufacturero se ve afectada por precios de exportación relativamente bajos frente a costos de importación considerablemente altos. Este desbalance se refleja en los déficits continuos de la cuenta corriente, aunque la tendencia alcista en los movimientos netos de capital y flujos del sector real del gobierno en la gráfica de la balanza cambiaria mensual por sectores, aunque son negativos, podrían actuar como un amortiguador parcial para el financiamiento de inversiones estratégicas. También la relación entre demanda interna y cuenta corriente subrayan cómo la débil demanda doméstica sigue siendo un desafío.
Sin embargo, la mejora relativa en los flujos financieros puede ser utilizada para financiar proyectos que fortalezcan la productividad. Por otro lado, los costos de producción, impulsados por la inflación elevada, agravan la pérdida de competitividad. En este entorno, es crucial que las empresas implementen medidas para contener estos costos, como inversiones en tecnologías que reduzcan la dependencia de insumos importados y permitan una mayor eficiencia productiva. Por último, y a manera de conclusión en cuanto al análisis de coyuntura, ante este panorama, el sector industrial colombiano debe adoptar estrategias integrales para enfrentar los retos de corto y mediano plazo. Estos incluyen aprovechar la tendencia alcista, aunque aún deficitaria, en los flujos de capital para financiar inversiones estratégicas, priorizar tecnologías que optimicen costos y diversificar mercados internacionales para mitigar los riesgos de dependencia externa. Monitorear activamente los cambios del entorno macroeconómico también serán un factor clave en este proceso. Aunque los riesgos son elevados, las proyecciones de moderación inflacionaria hacia 2026 y el acceso gradual a capital ofrecen un espacio para reposicionar al sector industrial como un motor de desarrollo sostenible. Con una planificación estratégica basada en estos análisis, el sector puede superar las barreras estructurales y capitalizar oportunidades disponibles. Puntualmente, después de analizar la coyuntura macroeconómica y política en la que se encuentra inmersa la empresa Manufacturas Andinas S.A., se le recomienda encaminar la modernización tecnológica de una manera moderada hacia la reducción del peso que tiene la importación de insumos en la operación y producción de la empresa. Puntualmente, sucesos futuros como la posesión de Donald Trump y la devaluación del peso colombiano puede generar a que la empresa pierda aún más competitividad si se mantiene un peso fuerte de las importaciones para la producción y la operación. De esta manera, al ganar una mayor fuerza en la producción interna de esos insumos, esta producción puede ser mucho más competitiva y una operación mucho más competitiva de manera interna en el país. Por el otro lado, en términos de mejora de infraestructura, se le recomienda a la empresa ser mucho más paciente, debido a que la inflación y la tasa de interés de intermediación del Banco de la República tienden a la baja en el próximo año. En este orden de ideas, con una inflación mucho más baja, va a encontrar unos precios mucho más estabilizados para poder hacer mejoras de infraestructura, lo cual conlleva una gran cantidad en términos de insumos necesarios para poderse llevar a cabo. E igualmente, con una tasa de intermediación mucho más baja, la empresa puede utilizar diferentes herramientas de apalancamiento para poder tener una mayor cobertura de estas mejoras de infraestructura. Dado esto, la conclusión es, primero, tener mucha moderación en términos de modernización tecnológica, buscando una competitividad interna que ayude a mitigar los efectos de pronto negativos y desfavorables del contexto macroeconómico de Colombia respecto a el mundo. Y segundo, ser paciente para poder beneficiarse de las tendencias a la baja en el próximo año respecto a variables como la tasa de interés y la inflación, perdón. Otro punto muy importante es que se tiene que estar a la expectativa de cómo el gobierno aborda el apoyo a sectores como los sectores de manufacturas y demás sectores industriales, ya que este es un punto fundamental para poder progresar en términos de sostenibilidad de la empresa. Entonces, dado esto, se concluye lo anterior. Muchísimas gracias.